¿Qué es la joyería orgánica? ¿Qué es como concepto? Te contesto un poco lo que digo siempre que me lo preguntan, porque esto es algo que lo he tenido que aclarar muchísimas veces. Muchísimas veces, incluso algo que me llamaba la atención, que se lo tenía que aclarar incluso a gente del sector, ¿no? Porque yo vengo de un sector externo, o sea, yo no soy joyero ni he estudiado nada relacionado con joyería, era trabajo para joyero, entonces tener que explicarle o que gente que directamente se dedica a joyería me lo pregunte, pues algo que me extraña, que veo que es necesario. O sea, yo lo que hablo joyería orgánica es todo lo que implica un estilo basado no sé, podemos decir, en la naturaleza, en Vale. todo lo que se sale de lo convencional y que incluye pues todo lo que es figuras de anatomía, ya sean humanas, animales, formas más orgánicas, que además que es algo que es una palabra que cada vez se utiliza más, la verdad es que se utiliza en muchas cosas, ¿no? Todo lo que sea más abierto, como que esté menos restringido por unas normas, eh, Medidas, por medidas ejemplo, ¿no? matemáticas, como en el resto de joyería tradicional, que está todo como muy estipulado a la hora de medidas y ángulos y formas y tanto. Después todo lo que sale un poco de ahí empieza a ser más orgánico, empieza a ser más flexible, más creativo, entonces se convierte en otro tipo, en otro estilo de joyería. Vale. Quizás me llama la atención que digas que a ti mismo te ha sorprendido que te lo pregunte gente del sector. Tú ten en cuenta, yo soy joyero, yo estudié joyería. Estuve trabajando varios años detrás de una astillera, ¿no? Y realmente un joyero hace joyas, no se plantea la base de lo que está haciendo, es decir, no se plantea si a ver, no hablo por todos los joyeros, hablo por mí, pero cuando me tocó hacer cosas, ¿no? Encargos, nunca me planteé si algo era o no era orgánico, simplemente lo hacía o no lo hacía, ¿no? Entonces quizás aquí es como que al nacer todos estos nuevos oficios digitales, cada programa te da unas oportunidades y quizás eso es ya lo que empieza a etiquetar, ¿no? Poner la etiqueta de orgánico o no, o quizás el punto que has dicho de las medidas me ha gustado mucho. Creo que la joyería orgánica se caracteriza porque no es medible como tal. Es decir, si yo te encargo la cabeza de un tigre, yo no te voy a decir cuánto tiene que medir del ojo a la nariz. Es decir, yo te voy a decir qué tamaño necesito la cabeza de ese tigre. Y luego tú ya vas a trabajar con esas proporciones, con esa anatomía, ¿no? Es eso. Sí, exacto. O sea, sí, lo que son las normas o las reglas están como están como más difuminadas, no están tan restringidas como en el diseño de joyería tradicional de CAD, que cuando trabajas en astillera estás constantemente trabajando con un calibre o con una regla, estás tomando medidas, distancias para saber que eso tiene un grosor, una distancia para mantener el diseño, para que tenga un peso, una consistencia, lo que sea. Pues, sin embargo, lo dices tú en el caso de la joyería orgánica, como está directamente relacionado con lo que es la parte más artística, o en este caso es más escultórica, porque son objetos tridimensionales, entonces juegas más con otros conceptos como puede ser las proporciones o las distancias, hacerlo a ojo, que es algo que se utiliza de una forma bastante recurrente, sobre todo siempre lo digo que no me gusta usar la expresión, sobre todo cuando doy cursos a joyeros, porque siempre les suena parece que eres un hereje directamente, que estás loco. ¿Cómo puedes hacer las cosas a ojo? Pero las puedes llegar a hacer a ojo. De hecho, Una herramienta, ¿no? A ojo. a ojo, sí. De hecho, un joyero suficientemente experimentado, seguramente que simplemente con cómo lo ve o cómo está, o a ojo, está sabiendo que eso es grande, es pequeño, o que eso cabe, no cabe, o que se puede gastar o no se puede gastar. Entonces también estás utilizando el mismo concepto. Sin embargo, en joyería digital, como está todo muy relacionado con los programas de CAD, que es todo tan matemático, tan distancias y grosores, este tipo de cosas, cuando te dicen que tienes que hacerlo, pero en vez de tomar una distancia, directamente vas a saber que es a ojo, está bien o está mal, pues algo que choca bastante. Entonces ahí es donde entra el concepto de orgánico, ¿no? Como que es un todo vale, ¿no? Básicamente. Quizás el orgánico tiene ese componente artístico, porque muchas veces hacer joyería
están esas matemáticas detrás que muchas veces no vemos, pero al final pues, yo para hacer un solitario, es decir, un anillo de una piedra, cuando me dan la medida de la piedra, yo ya sé qué medida voy a utilizar para el hilo de las garras o para el chatón o para el brazo. O sea, está todo ya como muy marcado. O sea, hay margen de elección y de diseño, pero quizás en la joyería orgánica es tan artístico que ese a ojo es más comprensible, porque si yo te pido que tú hagas, por volver al ejemplo, una cabeza de un animal, si le pido a 10 diseñadores de orgánico diferentes que me lo hagan, van a salir 10 cabezas diferentes. Entonces quizás eso también marca la diferencia. Una pregunta que te quiero hacer, que esto nunca te lo he preguntado y quizás es el momento. Antes has hablado de nivel de detalle. Entonces mi pregunta es, en joyería yo lo tengo claro. Para mí todo lo que va por debajo de 0,5 o 0,3 ya no merece la pena seguir haciendo detalle en ese punto. Para ti, ya que utilizas mucho ese a ojo, que me parece bien, a mí me parece bien, porque yo también me da mucho miedo decirlo en cursos de joyería. Sí, a ojo. Sí, pero es que es así, es así. Y sobre todo cuando en la pantalla se ve todo tan grande, ¿no? Porque en la pantalla se ve todo muy grande y luego es todo muy pequeño. Entonces ese a ojo tiene más sentido quizás en ese punto, ¿no? Entonces tú cuando dejas de hacer detalle, tú desde el principio no eres joyero, lo has dicho, nunca has estudiado joyería. Cuando tú estás haciendo una joya, ¿cuándo dejas de darle detalle? ¿O eso es algo que quizás al principio no sabías calcular? ¿O siempre lo supiste calcular? No, lógicamente no. Eso yo creo ha sido una formación o un conocimiento que lo has ido adquiriendo con la experiencia. Sabiendo, lo primero, pues imprimiendo, fabricando diseños que has hecho tú y por otra parte teniendo el feedback de tus clientes, saber que lo que has hecho les ha valido o no les ha valido, ha salido bien, ha salido mal. Yo siempre intento preguntar, siempre que hago algo con el tiempo, que qué tal, o sea, que se ha ido bien o ha salido bien, tal, para saber un poco que en caso de que no haya salido mal, sobre todo, porque si ha salido bien, te dicen todo muy bien, perfecto, encantado, pues vale, pues ya está. Gracias. Pero si te dicen, mira, pues ha habido este problema o este otro, que los he tenido al principio sobre todo, pues has tratado de ir aprendiendo de eso que has hecho mal o que no era lo suficientemente correcto. Porque ese ojo lo tienes que ir afinando, ¿no? Lo tienes que ir diciendo, esto puede salir, esto no puede salir. Y luego ya con el tiempo puedo darle yo a los consejos a gente que quiera hacer cosas que yo sé que eso no se puede hacer. Porque previamente ya ha hecho algo parecido y no ha funcionado, ya. no ha salido bien. Entonces, lo del nivel de detalle en joyería, pues claro, al final te pones un límite. Tú sabes que sale o no sale. ¿Cómo lo sabes? Porque ya he tenido experiencias y no ha salido bien. O sea, básicamente. Intuición. Que la gente que quiere seguir intentándolo, pues lo intenta hasta darse cuenta por ellos mismos. Y es complicado, ¿no? Porque luego también depende mucho, la joyería a mí es algo que me gusta porque es como, depende de muchos factores, ¿no? O sea, no es una matemática que funcione siempre, ¿no? Entonces, la habilidad es esa parte artesana, ¿no? De la gente que está involucrada en el proceso de la fabricación, ¿no? Del diseño es tan importante de cómo trabaja cada uno, qué atención o qué calidad tiene cada persona para que las cosas salgan bien o mal. No puedes decir, esto sale mal y sale mal siempre, porque siempre tienes a alguien que lo ha hecho y le ha salido bien. No sabes por qué, pero lo hace bien. Entonces, pero él sí. Quizás esa es la ventaja que tengo, que como trabajo con tanta gente, tantos clientes distintos, pues empiezas un poco tú a aprender qué es lo que vale, qué es lo que no vale, y si no vale, ¿por qué no vale? Cada encargo es un reto, ¿no? Cada encargo es un reto. Claro, puede ser un reto y además, supuestamente, seguramente, para la persona que lo va a fabricar también es